Hoy en Historias de Vampiros, vamos a contar la leyenda del pirata vampiro. Hace siglos, en los confines más oscuros del océano, surcaba un barco legendario conocido como la Sombra Nocturna. Capitaneado por el enigmático vampiro pirata, Lord Sangre Obscura, este navío siniestro era temido en todos los mares conocidos. La leyenda cuenta que Lord Sangre Obscura, una vez un noble mortal, fue maldito por una antigua hechicera vampírica, que codiciaba su riqueza y su poder. La maldición transformó al noble en un ser inmortal de la noche sediento de sangre, pero en lugar de aceptar su destino con resignación, decidió abrazar la oscuridad y convertirse en el terror de los océanos. Si te está gustando la historia, suscríbete y dale like, así me ayudas mucho. Gracias. La Sombra Nocturna no era un barco común. Sus velas negras estaban hechas de la seda de las arañas gigantes que habitaban las cuevas más profundas de las Islas Perdidas. Las tablas del barco estaban talladas con inscripciones arcanas que protegían a la tripulación de los rayos del sol. Cada vela llevaba un hechizo que permitía a la nave deslizarse silenciosamente sobre las aguas, invisible para los ojos mortales. La tripulación estaba compuesta por vampiros, criaturas marinas encantadas, y condenados mortales que se unieron al capitán en busca de riquezas y venganza. Entre ellos, destacaba Isabela, una vampiresa de mirada penetrante y cabellos oscuros que había jurado lealtad eterna a Lord Sangre Obscura, después de que él la liberara de las cadenas de su pasado mortal. La leyenda cuenta que la Sombra Nocturna cazaba en las noches sin luna, emergiendo de la oscuridad como un espectro marino. Sus cañones disparaban bolas de sombra que despedazaban los barcos enemigos con una precisión sobrenatural. Lord Sangre Obscura no solo saqueaba tesoros, sino que también se alimentaba de la sangre de los infortunados marineros capturados. Su risa siniestra resonaba en las olas mientras las almas de sus víctimas quedaban atrapadas en un tormentoso purgatorio marino. La leyenda de la Sombra Nocturna se extendió por los mares, y muchos piratas y marineros temían navegar durante la noche. Se decía que el barco maldito aparecía de la nada, emergiendo de las sombras como un juicio final para aquellos que osaban desafiarlo. Las tabernas de los puertos susurraban historias de tripulantes desaparecidos, barcos hundidos y encuentros aterradores con la tripulación no muerta de la Sombra Nocturna. A medida que pasaban los años, la leyenda de Lord Sangre Obscura y su Sombra Nocturna creció, convirtiéndose en una historia que se contaba en susurros en las noches de tormenta. Algunos aventureros valientes buscaron el barco maldito, ansiosos por reclamar los tesoros que se decía que estaban escondidos en la bodega, pero pocos regresaron para contar la historia. La Sombra Nocturna continuaba su reinado de terror en los mares, su leyenda persistiendo como un recordatorio sombrío de que, incluso en la inmensidad del océano, la oscuridad podía acechar. En una noche sin estrellas, la Sombra Nocturna se deslizaba silenciosamente por las aguas en busca de su próxima presa. Las velas negras ondeaban con un susurro fantasmagórico mientras la tripulación de no muertos preparaba sus cañones y afilaba sus cuchillas. Lord Sangre Obscura, desde la cubierta, escudriñaba el horizonte con sus ojos vampíricos, sediento de la sangre que sabía que fluiría esa noche. De repente, en la oscuridad, surgió un barco mercante indefenso, ajeno al destino que le aguardaba. La Sombra Nocturna se abalanzó como un espectro, envolviendo al barco en una marea de sombras. Los cañones retumbaron, y las bolas de sombra destrozaron la embarcación enemiga en un estallido de llamas y astillas. Gritos desesperados se mezclaron con la risa despiadada de Lord Sangre Obscura, mientras su tripulación abordaba el naufragio, buscando saquear los restos humeantes. La violencia se desató en la cubierta del barco invasor. Las espadas relucían en la oscuridad, y las criaturas marinas encantadas emergían de las profundidades, para arrastrar a los marineros enemigos a un destino acuático. La vampiresa Isabela, con su gracia sobrenatural, danzaba entre los enemigos,
sus colmillos sedientos de la esencia vital de aquellos que se atrevían a desafiar al Capitán Vampiro. Lord Sangre Obscura descendió de su trono en la cubierta, sus ojos centelleando con una intensidad infernal. Se abalanzó sobre el capitán del barco destruido, sus colmillos perforando la carne mortal mientras absorbía la esencia vital de su víctima. La sangre goteaba por su barbilla mientras contemplaba impasible la carnicería que su tripulación llevaba a cabo. Las leyendas del terror se multiplicaron con cada encuentro de la sombra nocturna. Algunos decían que aquellos que eran capturados por el vampiro pirata eran condenados a un destino aún peor: convertirse en miembros no muertos de su tripulación, destinados a saquear y aterrorizar para siempre bajo el manto de la maldición. La fama de Lord Sangre Obscura y su sanguinaria tripulación llegó a oídos de cazadores de vampiros y valientes guerreros marinos. Muchos intentaron poner fin a la pesadilla de la sombra nocturna, pero ninguno tuvo éxito. La leyenda continuó creciendo, alimentada por la violencia desatada en los mares por este vampiro pirata y su barco maldito, la sombra nocturna.